BTV Noticias. BTV Noticias nos da muchísimo gusto tener en una fecha tan especial hoy 1 de mayo, Día del Trabajador en el país y que se celebra internacionalmente también a un ícono en lo que es la dirigencia sindical en el país, un hombre muy apreciado, muy reconocido y al cual nosotros le tenemos una admiración, un cariño y un respeto realmente extraordinario. Han dado en las marchas, nos imaginamos, porque no se las pierde pues siempre y todavía. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos, por venir, por estar aquí con nosotros. En BTV nos sentimos muy honrados con su presencia en esta fecha tan especial. Y muchísimas gracias, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en el horario que nos estén viendo y en el país en donde también ven en este momento la entrevista que vamos a comenzar a formularle. Sí, muchas gracias. Y realmente este día es mundial, es una conmemoración mundial de compañeros dirigentes sindicales que en Washington fueron ahorcados hace como 123 años. Una lucha contra el sistema capitalista en el fondo y en definitiva una decisión de los grupos de poder en los Estados Unidos de ahorcarlos. Entonces, para estos 1 de mayo, quien convoca es el 1 de mayo. No es Carlos Reyes, no es el sindicato tal, no es la confederación tal, no. Es el 1 de mayo, porque como usted lo dice, es una institución y de carácter internacional. Así que muchas gracias por la invitación. No, todo lo contrario. Gracias a usted por acompañarnos, porque es una fecha tan especial, una fecha en donde han estado en el transcurso de la mañana, en el transcurso del mediodía de hoy, con los discursos de los dirigentes, los 3 discursos centrales, en un momento realmente bastante crítico para nuestro país, definitivamente, aun cuando se ha retirado los 2 proyectos de decreto que habían generado una polémica enorme del Congreso Nacional por parte de este presidente de este poder del Estado, pero no deja de preocuparnos muchísimo, sobre todo, don Carlos, la situación actual que está viviendo el pueblo hondureño, al margen del retiro, obviamente, de estos 2 decretos que se habían aprobado en la Cámara Legislativa. Sí, lógicamente eso es una preocupación, entiendo yo, general, excepto para aquellos que quizás no les importan las cosas, ¿va? Pero el país sufre fundamentalmente del mismo viejo problema, o sea, el atraso y la dependencia. Y ese atraso y esa dependencia tienen un profundo análisis para presentarlo. Y superar esos problemas de atraso y dependencia, que es un problema político, implica pasar, en el caso de Honduras, por superar el problema de la falta de institucionalidad que tenemos. Porque estamos en una situación, digamos, posgolpe, que no se ha resuelto y más bien se ha agudizado con el régimen que tenemos en la actualidad. Esos 2 problemas de atraso y dependencia los tenemos prácticamente a partir, incluso desde que nos independizamos de España. 1821 nos independizamos de España como Centroamérica, como un solo país. Y más o menos allá por 1836, 1836, se empezó a dividir los 5 países, pues se va a dividir esa unidad en 5 países. Quedamos prácticamente 5 países minusválidos. En eso influyó mucho el interés del imperio gringo naciente, del imperio español, los intereses de los ingleses que aquella vez andaban rondando por todas estas zonas, y no digamos los criollos, que eran los que dominaban la situación política de nuestros países. Todos ellos influyeron para la división, cada quien con sus propios intereses. De ahí para acá, ¿qué ha pasado?
El país, el único país que ha adquirido un mayor desarrollo y que ha tenido mayor estabilidad es Costa Rica. ¿Por qué? Porque ha tenido una institucionalidad casi permanente. Ahí solo hubo 2 golpes de Estado. Mientras que en Honduras, para el caso entre golpes de Estado, entre revoluciones, etcétera, hemos tenido como 50. Nicaragua también otro problema, El Salvador, Guatemala. Entonces el país que más avanzado es Costa Rica. De la región centroamericana es Costa Rica, bueno, Panamá, que ha tenido relativa Panamá, estabilidad. pero Panamá, recuerde que fue separación. Sí, claro. Fue separación de Colombia. Pero entonces el problema pues está en que la cuestión institucional es clave. Y eso es lo que no hemos podido entender. Y es clave porque si realmente queremos tener una nación, esa institucionalidad es importante. Y entonces no hemos podido desarrollarnos como nación, no hemos podido desarrollarnos como república. Y a tal grado la situación es tan grave que hoy ya, independientemente del respeto de lo que piensen de otra forma, pero hay mucho descaro en la intervención de los Estados Unidos. Por ejemplo, la embajadora esta de los Estados Unidos. Recientemente estuvimos con ella, no, recientemente hace como 3 o 4 meses. Y nosotros le cuestionábamos el hecho de la intervención en Honduras y en el caso de salir ella diciendo el presidente fulano y apoyarlo. Y le decíamos todo lo que sucede en este país va a ser responsabilidad de ustedes. No le gustó, pero de todas maneras esos son puntos de vista nuestros y que consideramos de alguna u otra manera objetivos. Entonces, sobre la pregunta en general, lo central aquí es que seguimos siendo un país atrasado y dependiente y que la superación de estos problemas pasa por una solución política. Y esto más, Honduras no se puede desarrollar a los niveles que está hoy la humanidad en los avances tecnológicos, etcétera, ella sola. Tenemos que volver a las 5 repúblicas, que era el ideal morazánico. Solitos no hacemos nada. Aquí vamos a seguir patinando, usted, sus hijos, sus nietos, porque es imposible hoy, con los avances tecnológicos, que nos desarrollemos uno solo. Vea usted cómo el proceso de la transnacionalización de la economía es la que domina. Aquí las empresas que hay ahora se venden y el gobierno ni cuenta se da. Vaya, por ejemplo, la empresa donde yo he trabajado toda la vida, la cervecería hondureña, ha tenido 5 transnacionales dueñas. Se compra, se vende, hacen lo que quieren. ¿Y qué? El gobierno ni cuenta se da. Y no digamos en las telecomunicaciones, no digamos en la cuestión de los combustibles, no digamos en las importaciones, no digamos en una serie de cosas, pues toda la dominación cada vez es más sobre el país y el gobierno cada vez va relegado a tener menos intervención en la economía, ya casi solo se ha quedado manejando policía y lo poco que queda de salud, lo poco que queda de educación, lo poco que queda de obras públicas, etcétera. Pero entonces, como decía, todo este problema político tenemos que resolverlo como país y tenemos que resolverlo como región. Como región. O sea, que si no hay un entendimiento, un acercamiento, y ahora con el nuevo presidente de El Salvador, por ejemplo, para hacer un parangón, las declaraciones, y sabemos el problema que va a enfrentar de entrada con el presidente nuestro, que ni siquiera lo está invitando a la toma de posición ni al presidente de Nicaragua. Entonces, ¿cómo a nivel de región puede, a cortísimo plazo, haber alguna posibilidad de que nos entendamos y que seamos, como región, una única en Centroamérica? Y claro, eso se pone más difícil, como se pone más difícil en el continente, fíjese. O sea, no es casualidad que en todo Sudamérica esté todo este tipo de conflictividad y que también lo tengamos en Centroamérica. Y esa conflictividad siempre de alguna u otra manera se impulsa o por los vecinos o por el vecino del norte. Eso así ha sido históricamente y no nos hemos podido salvar de ello. Y es una lástima porque
cada vez nuestros pueblos son calificados de distinta forma. Antes nos decían Bananas Republic. Hoy, con todas esas caravanas de gente que sale, de migrantes, a uno en el exterior, cuando habla de Honduras, la gente solo dice caravanas. Y lógicamente un país muy atrasado, muy dependiente, y en cuanto a pobreza, quizá el más pobre, bueno, según la CEPAL es el más pobre del continente. Porque, y aquí que hablo ya de los Estados Unidos propiamente, somos muy dados, y me incluyo, no con la fuerza, con la fortaleza con que usted lo hace, por ejemplo, es muy distante indiscutiblemente, pero me incluyo en que criticamos a los Estados Unidos en muchísimas cosas. Pero ¿por qué todos y esas grandes caravanas solo para los Estados Unidos es que quieren agarrar y no para otros países? Claro, es el centro donde se promueve el sueño americano. Pero, por ejemplo, este señor Trump no tiene la razón cuando nos trata como nos trata. Porque, usted recuerda, Jorge, la batalla que dimos nosotros en todo el continente, y en el caso de Centroamérica, en todo el continente contra el ALCA, y en Centroamérica contra los tratados de libre comercio. Antes de los 90, Jorge, usted recuerda que es cierto, había hondureños en los Estados Unidos. Claro, pero no como ahora. Claro, no como ahora. Sí. Había hondureños en las calles, pero no como ahora. Había hondureños en las calles, quizá más en Tegucigalpa. Hoy hay un montón de ciudades. Había menos hondureños que hoy en el crimen organizado. O sea, todo este fenómeno social tiene una base que tiene que ver fundamentalmente con lo que es un nuevo modelo económico. Antes de los 90, de alguna u otra manera, y después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a implementar en Honduras, y más después de la huelga del 54, lo que era el modelo del Estado del Bienestar, que de alguna u otra forma reconocía la intervención del Estado en la economía para fortalecer lo que era la industria en el país y fortalecer en general el desarrollo del país. Esa intervención del Estado en la economía se reconocía. Se reconocía como válido el sindicalismo, la contratación colectiva, para que hubiese entre las clases más concordia, reforma agraria, que era fundamental para evitar la consolidación de la tierra en pocas manos, y buscar lo que se llama soberanía alimentaria. Permitía tener instituciones estatales, como eran las empresas, digamos, estas, como la ENE, como Hondutel, que eran, ¿cómo se llaman? Estas son empresas... ¿estatales? Sí, estatales, pero... autónomas. Pero autónomas, sí, autónomas. Todo eso, pues, se permitía. A partir de los 90, con el decreto 1890, ¿se acuerda usted? Sí, con el gobierno del presidente Callejas. De Callejas, sí. Ya empezó otro modelo. Un modelo que definitivamente iba a reducir la intervención del Estado en la economía. Un modelo que ya considera a los sindicatos como, digamos así, como su enemigo. No digamos a la negociación colectiva, no digamos la reforma agraria, no digamos las instituciones estatales que desarrollan los distintos servicios públicos, y permitía todo lo que era anteriormente el respeto a los recursos naturales. Y hoy todos esos recursos naturales se busca que se privaticen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
toda esa nueva política ha sido impulsada desde los Estados Unidos. Y no solo para Honduras, para toda Centroamérica, para toda la región. Entonces toda la región ha venido sufriendo del mismo problema. Y entonces unos países más que otros han tenido esos serios problemas de decir, me voy para los Estados Unidos. ¿Y por qué para los Estados Unidos? Por el sueño americano. ¿Y por qué también? Porque en el fondo la gente siente, aunque tal vez ideológicamente no lo interpreta, que buena parte del problema que sufren es por las políticas de los Estados Unidos hacia nosotros. Y fíjense qué contradicción. Estados Unidos impulsa con nosotros el libre comercio. ¿Y Trump qué está haciendo? Buscando el proteccionismo. ¿Cuál fue la promesa de Trump? Vamos a volver a hacer que vuelvan todas las empresas que se han ido de los Estados Unidos para que haya producción nacional, para que nos desarrollemos más, para que volvamos a ser poderosos y para tener más empleo. Ajá, ¿y nosotros? Entonces, todas esas promesas de allá hacen que la gente se vaya. O sea, no hay otra cosa más, como diga, más sutil que pueda decir la gente que me voy porque allá voy a vivir mejor. Y tampoco es cierto. Sí. Tampoco es que es el otro problema. Es correcto, porque una cosa es, como dicen, lo que se cuenta, y otra cosa es la realidad que se está viviendo. Porque hay gente que cree que los dólares, como dicen, te los va a encontrar en la calle. ¿Sí? No, es difícil, es bastante duro, y se tiene que trabajar bastante. Si es que consigue trabajar. Si es que consigue trabajo, sobre todo. Porque mire, las condiciones en que vive la mayor parte de la gente son hacinadas, es un hacinamiento. Y muchos de ellos no se vienen por honor, como dicen ellos. No me voy porque voy a ir derrotado. Mire, una vez, hace muchos años, yo iba para San Pedro en un bus del Rey. Sienta al par un muchacho y atrás iban muchos más. Todos venían de un grupo que había deportado a los Estados Unidos. Pues el muchacho venía callado. Y bueno, yo venía leyendo. Y en eso, queriéndole poner plática, y contestaba muy parco, echado. Ya cuando nos bajamos allí en Ciguatepec, él le invité una taza de café y agarró más confianza. Empiezo a platicar con él. Ahí me le digo, ¿y qué te pasa? ¿Para dónde vas? No, dice, voy para Lima. Ajá, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde venís? No, vengo de Estados Unidos. No, pero que te miro triste vos, ¿qué es lo que te pasa? No, me dices que, siendo sincero, yo tengo un problema muy serio. Dice, yo voy para mi casa, pero no quiero llegar. Ajá, vos y eso. ¿Sabe por qué? Dice, yo para irme a los Estados Unidos falsifiqué la firma de mi papá e hipotequé su casa. Sí. Y con ese dinero me fui. O sea, es el pago de los coyotes. Ese pago carísimo. Que hoy por dejar de pagarlo es que se van en... Mojados, no se van en grandes grupos. Por dejar de pagarlo, si tienen mayor parte de ellos tienen los mismos problemas y ya no los dejan pasar. Entonces, claro, esas políticas que nos han aplicado nos han generado toda esa enorme desocupación. Unos agarran para Estados Unidos, para México, para Europa. En Europa hay un montón de gente. Mire, hay aviones cuando van de aquí para Panamá, que el 50% de esa gente son trabajadores que van a España o que ya trabajan en España. Entonces, todo eso pues tiene que ver lógicamente con las distintas políticas que se aplican y no más que con el deseo, con el cariño que yo voy para Estados Unidos porque quiero Estados Unidos. No, es por el hambre, por la situación que están pasando. Es la necesidad que se está viviendo actualmente. Claro. Vamos a cumplir en este momento con la primera pausa. Regresaremos con el ícono, sin ninguna duda, del sindicalismo en nuestro país. Hoy, 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajo. Y para nosotros es un altísimo honor contar en el estudio con don Carlos H. Reyes. Una pausa y regresamos en un momento. Esto es BTV Noticias. No se doblega en sus posiciones, un ícono sin duda alguna del sindicalismo hondureño. Cuando hablamos del sindicalismo en el país,
nos viene a la mente inmediatamente, si queremos tener referencia de una persona íntegra, de una persona luchadora, de una persona que merece todos los calificativos favorables realmente a su persona, saben ustedes que inmediatamente nos referimos a don Carlos H. Reyes. Cuando le habíamos hablado ayer de hacer la entrevista, y le digo, mira, don Carlos, yo sinceramente, más que hablar en términos generales de la celebración del Día del Trabajo, yo quisiera, por favor, hablar de su persona. Y nunca le ha gustado mucho, debo de admitirlo. Y me decía, no, mira, Jorge, realmente no me gusta. Pero yo creo que en vida también se tiene que reconocer a las personas que han tenido una lucha, y le hacía mención de una persona que igual que él yo admiro muchísimo, el doctor Ramón Custodio López, en el país, que se han arriesgado, que se han enfrentado, que han luchado, que sus familias han sufrido y que han estado ahí, y que Dios todavía les da la oportunidad y nos da también a nosotros de contar, entrevistar, en nuestro caso de periodista, a personas tan queridas, tan apreciadas y que han tenido una lucha permanente en el sindicalismo. Don Carlos H. Reyes, en la lucha de los derechos humanos del doctor Ramón Custodio López. Don Carlos, ¿cuántos años siendo presidente del Estivis? ¿Es todavía presidente del Estivis? Sí, todavía. Sí. ¿Cuántos años siendo presidente del Estivis? Pues ya van como 20, creo. Como 20, como 20 años. Dictadura. Sí. Óigame, ¿y por qué se mantiene como presidente del Estivis todavía usted? Bueno, incluso ya estoy jubilado. Ajá. Pero sigue siendo el presidente del Estivis. Por la cuestión de que los estatutos así lo permiten. Y bueno, porque hay gente que asocia al Estivis esa no es responsabilidad mía el que me elijan, sino que es responsabilidad de la asamblea, de los congresos, sí, sí. Porque los congresos son los que lo hacen. Y yo le puedo decir, Jorge, que yo nunca le he dicho a nadie que vote por Carlos H. Reyes, nunca le he dicho a nadie yo voy de candidato, sino que el fenómeno pues así se ha dado y estamos en esto de día a día, porque por ejemplo 1954, cuando la huelga yo estaba estudiando en el Instituto Central y era tesorero de la Cruz Roja, porque ahí teníamos una Cruz Roja en el Instituto Central. Teníamos muchas organizaciones en el Instituto Central en aquella época. Pues yo era el tesorero. Y entonces una de las decisiones que se tomaron ahí una vez fue que recogiéramos dinero para los huelguistas. Entonces, como yo era tesorero, a mí me dieron esa tarea de andar recogiendo. Y lo que recogíamos era centavos, sí. Porque en aquella época también los centavos valían mucho, claro. 1954. Entonces, claro, habían movilizaciones en Tegucigalpa de solidaridad con la huelga. O sea, eso sacó a Honduras de ese reconocimiento que nos daban como país bananero. Ya parecíamos países con gente, ¿verdad? Y con gente que luchaba. Entonces me llama el director del Instituto Central, Abelardo Fortín. Y me dice, ¿y a vos, dice, quién te dijo que estuvieras recogiendo ese dinero? No, le digo, si es que ahí estamos nosotros recogiendo dinero para los que están en huelga. No, pero ¿y vos por qué haces eso? Bueno, le digo, yo soy el presidente de la Cruz Roja. No, me dice, yo creo que vos sos comunista. Mire, yo ni sabía lo que era comunismo. Lo que era comunismo, sí. Yo tenía 14 años, hombre. Sí. Bueno, quizás podía haberlo sabido, pero no. Tal vez lo sabía, en forma inconsciente, pero no me asociaba yo a eso. Correcto, bueno, correcto. Está bien. Pues de ahí yo salí del colegio, yo entré a trabajar a la cervecería en 1959, el 5 de enero. Trabajé 47 años, 6 meses, 5 días. Buen tiempo. 47 años, 6 meses, 5 días. A partir de ahí me jubilé. ¿Por qué se jubiló? Por los 65 años. Ya de ser. Sí, los 65 años, entonces me jubilé tanto por jubilación de la cervejería, que es una cosa poca, y la jubilación del seguro, que también, del seguro social, que también así. Óigame, Carlos, en esas negociaciones, ¿en algún momento quisieron, como dicen, sobornarlo a usted, a comprarlo? Pues fíjese que no. Ni siquiera se atrevían a hacerle la propuesta. No, de eso nunca tratamos nada de eso. Y claro, la cervecería
buena parte de sus ejecutivos han sido extranjeros, ¿va? Sí. Y de alguna u otra manera tienen una mentalidad distinta a veces de los meruceros nuestros, sí, ¿va? sí. Porque aquí somos muy meruceros, ¿va? Sí. Entonces, como yo soy merucero, entonces creo que los demás son meruceros y les ofrezco merusa. Y esa gente normalmente no ha sido así, han sido, digamos, gente de Estados Unidos, gente europea, gente, bueno, hasta cubanos, gringos han sido ejecutivos de estas empresas, italianos. Con todo ese tipo de gente nosotros nos hemos relacionado y lógicamente el respeto que viene a los dirigentes de la organización sindical también viene el respeto que se tiene a los mismos trabajadores. Sí. Porque si los trabajadores son un grupo serio, un grupo responsable... Es que el respeto se gana. Lógicamente sí. También así, pues entonces sí. Se respeta esto, ¿verdad? Y además de eso, la forma de organización, porque ha sido un error en Honduras tener un movimiento sindical por empresas y no por ramas de actividad económica. Eso es lo que nos ha llevado a la crisis que tenemos actualmente de 3 centrales obreras, que en definitiva son un lío en la cuestión de las relaciones obrero-patronales, relaciones con el Estado, relaciones con el movimiento sindical, incluso internacional. ¿Por qué? Porque hemos sido sindicatos de empresa y nosotros, a la inversa, nos constituimos desde 1965 en un sindicato de industria, en donde hay trabajadores de la Coca-Cola, de la Pepsi, de los rones, del aguardiente, de la cerveza, todas las cosas que le gustan a mucha gente. Sí. Y yo no sé si a usted también, yo no sé si a usted le gusta el yuscarán. No, a mí me gustaba bueno, pero hace muchísimos años, cuando estaba en Deporte con Diógenes Cruz. Ajá, sí, sí, años, con Diógenes. Hace muchísimos años también. Sí, don Carlos, pero de los empresarios así nacionales, bueno, aunque es empresa privada, en donde usted ha sido presidente del STIES permanentemente, pero de los empresarios hondureños, ¿ha tenido que hacer algún arreglo? Bueno, cuando le digo arreglo es... perdón, que en las negociaciones... En las negociaciones, sí. Las negociaciones colectivas, bueno, nos toca con cervecería, nos toca con Pepsi. Me ha tocado negociaciones, por ejemplo, con la Standard Fruit Company, de alguna u otra manera asesorando trabajadores de la tela y algo otros sindicatos, por ejemplo, el sindicato del Banco Atlántida, el sindicato del Banco Central. O sea, también hemos tenido relaciones con varios empresarios hondureños, ¿va? Incluso en estos últimos tiempos hemos estado discutiendo la ley, el Código Procesal Laboral. Ahí estuvimos en discusiones con gente de la Corte Suprema de Justicia, con magistrados, lo mismo que con dirigentes de la maquila, empresariales. Y, lógicamente, de nosotros, también la ley de ¿cómo se llama?, de Inspección General del Trabajo. Ahí también nos ha tocado estar discutiendo con los empresarios hondureños. ¿A quién ha encontrado esos empresarios de ustedes? Que hay de todo, siempre, la mía, el señor. Los que usted considera, por ejemplo, que son aquellos empresarios que verdaderamente tienen un sentido de pertenencia con el trabajador, pero que hay un desprendimiento también con ellos. Y para no decirle y no complicarlo en el sentido de quiénes son los más difíciles, los más duros, aquellos que no piensan en ningún momento en poder ayudarle al trabajador, sino que facilitándole, por ejemplo, en la conversación en este momento, esos empresarios que usted considera y de los que ha visto, los que ha logrado hacer algunos arreglos de negociación, que verdaderamente creen que merecen ese calificativo de buenos empresarios en el país. Sí, es que fíjese que hoy estamos ante una situación en donde buena parte o mayoría de las empresas de capital nacional o de otra forma, mixto, etc., ya casi no hay sindicatos. Y no consideran las relaciones obrero-patronales como algo propio para, digamos, el equilibrar las relaciones entre las clases en los países. Estamos hoy en una situación totalmente distinta. Vaya, por ejemplo, yo le puedo poner un caso. Paul Vinelli. Del Banco Atlántico, está en el Banco Atlántico. Paul Vinelli está en el Banco Atlántico, exactamente. Con gente como Paul Vinelli, usted hacía arreglos, usted hacía acuerdos.
y se cumplían. Exacto, exacto. Se cumplían. O sea, una persona Hoy, de palabra. Hoy, con muchos ejecutivos, usted hace arreglos y lo que puede esperar es que se los firmen de mala fe. Y muchos, tal vez no es que lo hacen de mala fe porque ellos son malos, sino porque son gente que no tiene autoridad para manejar las empresas, porque hoy las órdenes y las instrucciones vienen desde el exterior. Entonces, estamos viendo ese problema y como le decía, no le puedo yo decir fulano, sutano, mengano, pero lo que sí es que gente, por ejemplo, como Paul Vinelli, como otros empresarios que han habido en esta época, sí, claro, merecían el respeto de nosotros, pero hoy tenemos un montón de dirigentes empresariales que muy complicado tener relaciones con ellos. Y además hay una enorme conflictividad en ese círculo de ejecutivos que también pasan en conflictividad interna. Entonces, no sé, yo no le podía decir tales y tales, pero sí, la característica hoy es tener ejecutivos que en cuestiones laborales normalmente no tienen mucha autoridad. Bien, gracias, don Carlos. Vamos a una nueva pausa. Quédese con nosotros. Regresamos los últimos 20 minutos profundizando un poco más en asuntos personales, definitivamente, con a quien consideramos es el referente en el sindicalismo de nuestro país y, por qué no decirlo honestamente, yéndonos un poco más allá, en Centroamérica por lo menos. Don Carlos H. Reyes, a quien tenemos el honor de tenerlo aquí en BTV, hoy 1 de mayo, Día del Trabajador Internacional. La H. Reyes, un ícono en el sindicalismo hondureño. Hoy 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Después de las celebraciones, de lo que ha ocurrido en las principales ciudades del país, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, en donde han habido problemas, en La Ceiba, en nuestra querida zona del Bajo Aguán, en Olanchito y en todos esos lugares, porque hoy es un día, bueno, que no solo en el país, como lo apuntábamos al comienzo con don Carlos, sino que en el mundo se celebra el Día Internacional del Trabajo. A propósito, don Carlos, ¿cómo quisiera usted sinceramente, bueno, somos hijos de la muerte y nos vamos a morir, usted, su esposa que lo acompaña, nuestros compañeros, vamos a morir yo, la gente que nos está viendo, pero ¿cómo sinceramente quisiera don Carlos H. Reyes, una vez que deje este mundo terrenal, que lo recordáramos todos los hondureños en particular? Eso. No sea, nunca les ha pasado o sea, no. Yo nunca me he puesto a pensar en eso porque, sí. No, bueno, el problema es que uno, claro, en esta vida hace lo que más puede, ¿va? Porque le toca vivir en una conflictividad de relaciones obrero-patronales y de relaciones con el Estado. Ya como un luchador prácticamente, porque usted siempre... Y nunca sabe cómo va a funcionar, ¿va? Pero lo que sí es cierto es... y es algo, por ejemplo, que lo decía Einstein, ¿verdad? Cuando le preguntaban sobre la vida, sobre el ser humano, ¿verdad? Decía, nosotros somos hijos de la tierra, estamos aquí por poco tiempo, pero ¿para qué estamos aquí? Decía. En esa pregunta no hay que quebrarse mucho la cabeza. Aquí estamos para los demás. Para los demás. O sea, para los demás. Cuando dicen para servir. Para servir a los demás. O sea, si se me recuerda a mí como alguien que he servido a los demás, sí, me parece que eso sería más que suficiente. ¿Para qué más? ¿Cuántos hijos tiene usted? 4. 4 hijos. 2 parejas, 2. Dos y dos, dos varones y 2 mujeres. 2 varones y 2 mujeres. Bueno, tuvo hasta esa bendición de Dios, porque yo tengo 4, pero 3 varones y una niña.
Quise haber querido la pareja, porque es bonito, pero bueno, esas son cosas que uno no las elige, ¿no? Son cosas de Dios. Lo más importante es que siempre vengan sanos, claro, que lo respeten a uno, que uno lucha por los hijos, lucha ahora por los nietos y todo eso. ¿Y cómo quiere que lo recuerden su esposa, sus hijos? ¿Siempre anda con su esposa usted en las últimas entrevistas? Pues a veces sí. Y a veces no. Sí, porque por ejemplo eso de ir siempre a las manifestaciones, hay algunas que vaya, otras que no, porque no creo que sea conveniente muchas veces que a los dos nos agarren y nos metan al tubo. ¿Lo metieron preso alguna vez así a usted? Varias veces. ¿Y cuándo fue el momento más difícil? La primera vez fue en 1965, en una huelga contra los Facusé, con la Río Lindo. Ah, ya, contra el grupo, bueno, de los primos de don Miguel Facusé. Pues sí. Pero son los Facusé. O sea, Fito era el hijo, pero Fito estaba joven. Estaba joven. Esa fue la primera vez ahí, después de una huelga. A nosotros nos reprimieron y estuve 65 días preso. ¿65? 60 días preso ahí en el presidio, en el ¿cómo se llama? En la PC. En la PC, sí. Que se llamaba. Aquí en la bolsa. Ahí en el... Sí, cuando estaba antes aquí en el centro de Río Chiquito. Ajá, ahí, correcto. Ahí, exactamente. Correcto. Ahí estuvimos ¿Y otra presos, vez? Ahí estuvimos presos con Moncho Custodio, estuvo preso, sí. por cierto, sí. Ese es otro José hombre, Ochoa Martínez estuvo preso también ahí. El periodista, Roberto Ochoa Martínez. Sí. Aquel profesor, bueno, estaba también aquel que fue canciller cuando... Paz Barnica, ¿no? Paz Barnica también estuvo. Doctor. Estuvimos presos ahí. Todos estuvimos juntos porque nos metieron ahí. 65 días estuve preso ahí. Después de eso estuve preso en 1968. En 1968 nada más estuve 2 semanas preso. ¿Y ahí por qué? Eso fue que hicimos una huelga contra el impuesto del 20 y del 30% que se estaba poniendo a todos los países de Centroamérica para equilibrar ¿cómo se llamaba la unión de los países de Centroamérica? ¿El país aduanero, de la Unión Aduanera? No era, ¿cómo se llamaba lo que estaba en Centroamérica? ¿Cómo se llamaba bueno, que fracasó? ¿Ah? La unión de los países de Centroamérica, la unión comercial, la unión que teníamos. Pero por eso fue que Entonces nosotros hicimos una huelga contra esos impuestos que se iban a aplicar en todo Centroamérica y también nos pegaron una vapuleada perra, y terminamos presos en el presidio de San Pedro Sula. Pero al final estaba López Arellano y Ricardo Zúñiga. Ricardo Zúñiga. Y estábamos pues en esa condición ahí. Ahí conocí a Jaime Rosenthal. Ahí estuvo preso Jaime. Con Mauricio Weisenblut. Ahí estuvimos presos esos días. Y ganamos la huelga, en definitiva, es cierto, nos golpearon y todo, pero el impuesto no se puso en Centroamérica. Entonces eso fue importante, pues, porque hubiera sido un duro golpe para las economías. ¿Y cuando la guerra del 69? No, cuando la guerra del 69, no. No, le digo yo qué papel jugó. No, pues ahí en esa época incluso nosotros estábamos en mucha comunicación y trabajábamos junto a Miguel Andoni Fernández, que se acuerda que era el hombre que estaba encargado. Era el presidente, de ese comité en que se vio formado. Exactamente, sí. Ahí anduvimos trabajando mucho en eso, en el Comité de Defensa, exactamente. Eso fue en 1969. Sí, cuando la guerra con El Salvador. Cuando la guerra con El Salvador, que también fue otra experiencia interesante para los centroamericanos y que nos puso nuevamente en una controversia terrible e innecesaria como fue esa, ¿verdad? Después otra vez estuve preso en en el año 2001
2002. No, pero, sí, en 2001-2002, pero antes yo quisiera... No, ¿cuándo fue 1981, cuando 1982. en el gobierno de Suazo, ahí quiero llegar porque era Sí. jefe de las Fuerzas Armadas, Sí. El general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez. Exacto. Y casi estoy seguro que lo haber metido preso en algún momento. Sí, esa vez precisamente estaba, eso fue en 1982. Sí, tuvo que haber sido por ahí. En el gobierno del doctor Suazo 1982, Córdoba. Cuando estaba Suazo Córdoba. Ajá, sí. Que precisamente en la Constitución de la República nosotros logramos que se metiera o que se incluyera como artículos en la parte laboral el 14º mes, no, el 13º mes Sí, y el 7º día que no se pagaba a los trabajadores. Entonces nosotros logramos que se incluyera cuando hicieron la constituyente, porque hablamos con muchos de los diputados, y lo incluyeron, pero no lo incluyeron de muy buena gana, pero la cuestión es que lo incluyeron. Ya emitida la constitución, empezamos nosotros a gestionar. Pues un 21 de octubre de 1982 hicimos una manifestación para que se cumpliera con esa disposición constitucional. Nos venimos como siempre del Obelisco al Parque Central. La Fececitle estaba, yo no sé si usted se acuerda, pegado al Puente Mayol. Claro, claro que sí. Puente Mayol. Lo reporteaba. Ahí en la Fececitle nos hicieron una encerrona terrible. Y aquel que era jefe del DIN, Blas Salazar, Juan Blas Salazar, sí, correcto, Juan Blas Salazar. Yo solo oí que le dijo así: detengan ese hijo de tantas que es el cabecilla. Que era usted. Que era yo. Y nomás me agarran y Sí. por detrás me ponen unos pistolas y me tiraron a un jeep en la parte de abajo. Estuve 3 semanas preso. Me pegaron una torturada, hermano. Terrible. Yo salí de ahí escupiendo sangre. Y cuando llegué a la cervecería a trabajar, porque me sacaron un día como hoy, yo el tercer día me voy a trabajar. Y llega el gerente y me dice, era Joaquín Carías: mira, me dice, vos andás escupiendo sangre. Yo no quiero que aquí te vayas a morir. Así que te concedo permiso para que vayas y arregles tu problema. Yo aquí no quiero muertos, ni más en tus condiciones. Yo recuerdo un editorial que sacó Carlos Flores, precisamente sobre ese movimiento. En la ¿Qué tribuna. pasó? A la semana siguiente, el Congreso decretó el pago del 13º mes y el 7º día. O sea, en alguna medida, esa conquista se la debe Sí. a la macaneada que me pegaron, porque mire, esa fue torturada la que me dieron, bárbaro, con aquellos neumáticos Sí, sí. que se los ponían la La capucha cara, que la le decían. capucha, Sí, sí. hombre. Varias Eso era veces la terrible. recibió usted. Sí, Bueno, hombre. esa capucha. ¿Se arrepiente de algo realmente, don Carlos? ¿Usted? Por decir, bueno, cuando fue No, estudiante. si me arrepintiera de algo, significaría que me he arrepentido de vivir. Y yo no Y me no se arrepiento de arrepiente de vivir. vivir. Y Sí. jamás me voy a arrepentir. ¿Qué es lo mejor bueno, ¿cuántos años tiene? Porque le iba a decir en estos años de vida 78. que... 78. Voy a cumplir el otro mes. El otro mes cumple 78. Sí, en julio. En julio, allá. En estos 78 años, ¿qué es lo mejor que le ha pasado en la vida? ¿Qué es lo mejor que usted dice? Este es el mejor recuerdo que yo me llevo de la vida una vez que falta. Bueno, el hecho de que mis hijos y mis familiares y todo hayan respetado mi lucha. Porque usted sabe que uno en la familia, Claro. no todo el mundo está de acuerdo Así con es, uno. ¿Va? totalmente de acuerdo. A veces ni Yo me- todos los hijos. ¿Va? Sí. Sus Pero hijos, sí. ¿qué le decían, por ejemplo? Bueno, hoy ya es menos, está usted menos metido, pero siempre está, andaba en la marcha y siempre, usted siempre insiste y siempre está. Pero, ¿qué le decían ellos en esos años tan difíciles, que era tan peligroso, esos años de la doctrina de seguridad nacional en el país, esos años en donde... ese es comunista, ¿usted se recuerda? Usted es uno de los más señalados. Sus hijos, su esposa, ¿qué le decían y cómo vivían toda esa situación? Bueno, usted sabe que en una situación así como estas, uno quizá no es ese padre amantísimo que pasa con sus hijos permanentemente.
Más que nada las madres son las que han sido más responsables con ellos, ¿va? Pero contradicciones de ese tipo yo nunca he tenido con mis hijos. Yo he gozado siempre de la confianza y del respeto de ellos. Y sigue siendo así, ¿va? Incluso hasta de los nietos. Sí. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo 5 nietos. 5 nietos. Sí. Ya están grandes, obviamente. Pues sí, algunos están más grandes. Ahí va mi abuelo. Yo me imagino, porque es que así que yo tengo 3 nietos, pero, y el mayor tiene 8 años. Neno, a mí me dice neno, obviamente, y todo, pero lo que van creciendo son la adoración de uno. Pero ya me imagino, ¿cuánto tiene el mayor, me dice, el nieto suyo? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? 24 años el mayor. Bueno, ya me imagino, ahí está mi abuelo, ese es mi abuelo. Ellos se sienten orgullosos, y se lo digo con toda sinceridad, el ser pariente suyo, el ser, si se siente orgulloso uno, con todo respeto por la amistad, se siente orgulloso uno, no digamos ya su hijo, no digamos su esposa, porque no ha sido una lucha fácil, pero ha sido una lucha, primero, que ha valido la pena. Después, que el reconocimiento que tenga de todos los sectores, de todos los sectores, no digamos de la gente de izquierda, por ejemplo, o la gente de la lucha popular, porque usted estaba en eso. Pero la misma gente de derecha, con la cual uno ha platicado, siempre han reconocido en usted su honradez, su valentía, su entereza. Es un hombre indoblegable, es un hombre insobornable, y entonces yo creo que su familia, su esposa, sus hijos y sus nietos y su familia cercana deben de sentirse muy orgullosos de don Carlos H. Reyes. Ese niño, y hoy tiene 24 años, un día llegó a la casa, ¿va? Le digo, ¿cómo estás con la escuela? Bien, me dice. ¿Y siempre vas a clase y todo? Sí, siempre voy, dice. Solo antier no fui, dice. Ay, eso vos. Ay, no estaba pues en huelga, pues. No estábamos en huelga, no te habías tomado vos la calle, pues me dije, ¿cómo iba a ir? Dice. Le había bloqueado el paso. No, bloqueado, sí. Sí, es bonito, por eso le digo, don Carlos, y nos ha dado muchísimo gusto el que nos haya acompañado, el decirle el respeto que siempre tenemos, porque nosotros que hemos venido de la zona norte, de los campos bananeros, de allá de la zona de Coyoles Central, de Olanchito, correcto, hemos escuchado don Carlos H. Reyes, don Carlos H. Reyes, otros dirigentes que le tenemos también que han pasado a la paz del Señor, como estamos hablando de don Francisco Guerrero, Paco Guerrero. Paquito Guerrero, había otro, don Andrés Víctor Artiles. Andrés también. O sea, gente que uno recordaba con muchísimo cariño. Y de su pueblo era Chilo Zelaya. El doctor Chilo Zelaya, es decir, ellos son varios hermanos y uno les ha tenido... Uno de ellos estudió en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, correcto. El doctor Emilson Zelaya, el que estuvo allá. Entonces, todas estas personas uno les guarda un cariño muy especial y un respeto. Más aún, como le digo, cuando uno ha conocido y sabe de sus luchas, sabe que es gente digna, que es gente muy honesta, y este es el mejor legado que uno puede dejarle a su familia, definitivamente. Entonces usted, cuando Dios lo llame, como dicen, a rendir cuentas, que no es que estamos, y te lo digo con todo respeto, no es que pero nos va a tocar a todos, lo que decía al comienzo. Entonces sus hijos, su esposa, sus hijos, sus nietos y todos van a sentirse orgullosos, orgullosas y orgullosos de decir, fue mi papá. Que venga aquí un ratito. Sí, no, venga, señora. Sí, no, ya estamos, sí, es que nos estamos, mire, tenemos 4 minutos, no se preocupe, venga, no, de veras. Sí, no, véngase acá por un saludo aquí. Sí, porque no tiene, ¿qué tal está? No, gusto en saludarla. Igualmente. Y le agradezco muchísimo, de veras, porque estamos ya terminando y siempre acompañado al amigo Carlos. ¿Cuál es su nombre? Luby Cáceres. Doña Luby Cáceres, doña Luby, el ser la esposa. Cáceres Corrales. Del sur. Ajá, ¿es pariente entonces de don Arturo Corrales? Sí. Son medio parientes. Usted tenía más relación, pero con el papá, obviamente, don Arturo Corrales. Don Arturo Corrales.
Sí, Arturo Corrales. Hernán Corrales Padilla. Don Hernán Corrales. Corrales Padilla. ¿Qué significa ser la esposa de este hombre realmente? Imagínese, con todo lo que usted ha dicho, estoy de acuerdo con todas las expresiones que usted ha utilizado. ¿Verdad? Yo lo Sí. vi. Sí, y yo En creo el plano personal, se siente uno muy satisfecho porque él es un hombre respetuoso, Así es. porque él es un hombre fiel a sus convicciones, A sus porque sé que principios, sí, ¿no? más allá de mucha gente que profesa. No, es indudablemente. Y siempre los respetos existen y todo. Y por eso le digo, el cariño que le tiene la mayoría de la gente, porque el problema, mire, con los dirigentes sindicales es que a unos se les quiere, a otros no se les quiere. Unos porque andan en política también, entonces a ver, no, ese es cachureco, ese es liberal, y a don Carlos nunca nadie le ha dicho eso. Y eso, ¿por qué nunca se ha metido a política, don Carlos? ¿Por qué nunca se ha metido? Es que mire... Política Jorge, partidaria. Es otra Sí, cosa, sí, política sí. partidaria. Sí. No, en política partidaria usted recuerda que hubo un momento en donde antes del golpe de Estado nosotros lanzamos una candidatura independiente. O sea, el movimiento social lanzó una candidatura independiente y me escogieron a mí para ir de candidato. Y fue la primera candidatura independiente para presidente de la República que se ha inscrito en Honduras. Y lógicamente a nosotros nos obligaron a abandonar esa lucha por la cuestión de que el país no volvió al orden constitucional y seguimos en la misma. Entonces yo considero que cometí la mejor acción de mi vida en lo que se refiere a la participación electoral. Porque es vergonzoso a veces muchas cosas que pasan. Sí, aquí, ¿verdad? definitivamente, Sí, claro. sí. Bueno, don Carlos, yo le agradezco, doña Lubis, muchísimas gracias. Lo único que este hombre siempre me ha dicho, un gran amigo, un común amigo, Melvin Paguada. No maneja, es el periodista. Es verdad, usted sí. Doña Lubis, no, muchísimas gracias. De veras, es un gran honor. Don Carlos, lo dejo, por favor, Muchas para que gracias, se despida jóvenes. 30 segundos Muchas de gracias. nuestros amigos televidentes. por favor, No, también. bien, agradecemos la invitación, más este Día de los Trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores, que como hemos andado diciendo estos días, al Día Internacional de los Trabajadores, quien convoca no es un fulano, no es una central. Es la fecha, es el día. Es la fecha, es el Sí. día, tal como lo dije al principio. Y un saludo pues para todos los televidentes, para todos los hondureños. Y esperamos todavía vivir unos días más. No, primero Dios que sí, primero Dios que sí. Vaya, pues, Primero muchas Dios que gracias, sí. Jorge. Realmente ha Le sido agradezco mucho. un gran honor. Y siempre lo hemos admirado también por sus todo lo posiciones. contrario. Usted recuerda desde que estaba en los otros canales. Claro. Siempre nos invitaba, siempre participábamos supuesto. y se los hemos agradecido. Todo lo contrario, don Carlos. Don Carlos H. Reyes, una persona que admiramos muchísimo, que apreciamos, ha estado con su esposa, doña Lubis, nos han acompañado en esta fecha hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Ni cosa mejor que estar en nuestro canal, en nuestras estaciones de radio, en nuestra señal de Facebook, con un personaje definitivamente que es un ícono y que los hondureños lo apreciamos, yo diría, y honestamente, y no quiero ser exagerado, más de un 95% reconoce la lucha, reconoce la entrega, reconoce la honradez y la dignidad de una persona como don Carlos H. Reyes. Muchas gracias. Vamos a finalizar, por supuesto, agradeciéndoles el que hayan estado con nosotros, invitándoles a que continúen con nuestra programación regular, luego de estar con don Carlos, con su esposa, en esta entrevista que hemos efectuado en esta fecha tan especial. Compromiso.